Bueno, muchas gracias. Es un gusto volver a hablar de la tesis. Si es que le vuelvo a retomar al tiempo, ha pasado bastante tiempo, así es que capaz que hay unos blancos porque fue un tema muy largo, es una tesis larga, pero también fue muy interesante. Bueno, de sujetos de la política pública a movimiento social. La emergencia de la acción colectiva de los afiliados al Seguro Social Campesino entre 1993 y 1998. O sea, lo primero es cómo yo voy a plantear esta presentación, el planteamiento del problema, el objetivo, la relevancia teórica, el modelo analítico, porque yo partí de una construcción del objeto de estudio para que me guíe para poder hacer la recuperación empírica, ¿no? Y también, obviamente, para después hacer el análisis, una breve metodología, los resultados y las conclusiones. Uy, así ha sido. Ya. Bueno, en síntesis, y aquí está Ramiro, que era un compañero de las luchas contra la privatización de la seguridad social en la época de los 90, trabajábamos en salud. Entonces, algo que sucedió en ese periodo después, a raíz de la crisis económica, es que los distintos gobiernos comenzaron a implementar medidas de reforma neoliberales, dentro de las cuales estaba obviamente algo parecido a lo que se está planteando ahora, como el achicamiento del Estado, la lista de privatizaciones, las medidas de ajuste y la apertura del modelo, de pasar de un modelo planificador que venía del Estado que se organizó en los 70, entró en crisis en los 80, hacia un Estado, hacia un país de un modelo económico abierto hacia afuera, ¿no? Entonces, en este contexto, uno de los elementos claves de esa reforma era la privatización de la seguridad social, que yo no dudo va a volver a la mesa porque está bien parecido el periodo. Entonces, eso generó un ciclo de protestas muy fuerte, ¿no? En los años 80 la reacción se da en un ciclo de protestas liderado por el movimiento obrero, y en los años 90, en la década de los 90, después de la irrupción del movimiento indígena, viene este segundo ciclo de protesta liderado por el movimiento indígena, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de eso? Que la aplicación de las medidas neoliberales en el Ecuador, y eso dicen varios estudios, fue bastante errática, o sea, no se pudo aplicar totalmente porque hubo una resistencia muy grande, ¿no? Y en un ámbito específico fue imposible, el de la seguridad social. Mientras se privatizó en Colombia, en Chile, en muchos otros lugares, en el caso del Ecuador no se privatizó la seguridad social y entramos al siglo XXI con una seguridad pública obligatoria y universal, como dice la Constitución del 98 y después ratificó la del 2008, ¿no? Entonces, ahí aparece, ¿y por qué se dio esto? Porque hubo un actor que surgió, que eran estos afiliados al Seguro Social Campesino, que se movilizaron impresionantemente en un periodo, en un ciclo de protesta liderado por el movimiento indígena. En ciertos momentos se mimetizaban, pero nosotros que estábamos un poco más metidos en el tema de la salud, sabíamos que estaban ellos ahí, y ellos fueron realmente la fuerza más importante que defendió la seguridad social. Entonces surge como una aparente paradoja. En un modelo de desarrollo de la seguridad social ecuatoriana que ha sido tipificado como corporativista, como se va desarrollando a lo largo del siglo XX, que se supone que estos modelos corporativistas desde ciertas corrientes de la literatura académica se ven como modelos que controlan, están orientados como al control, a la regulación y al control de la acción colectiva como tal, desde sus inicios, ¿no? Inclusive cuando analizamos cómo se constituyó esto con Bismarck en Alemania, o sea, ¿qué respondió la propuesta que hace Bismarck cuando hace la primera formulación de este modelo de seguros, ¿no? Cómo en ese contexto surge una acción contenciosa de un actor vinculado al propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que aparecía como una paradoja. Sin embargo, hay otra literatura en el Ecuador que plantea que existe un corporativismo societal, que es de carácter democrático, que es la forma como los sectores subalternos que están al margen de la escena política, que no tienen representación y participación directa a través de los partidos, es la forma como ellos logran incidir. Entonces, estas tesis manejan autores como Valeria Coronel, Pablo Espina, que Valeria especialmente al estudiar, que fue mi directora de tesis, ¿no? Al estudiar el origen del Estado social ecuatoriano, ella reconstruye cómo se va dando la relación y ve cómo se crearon núcleos corporativos en donde realmente fueron base para un tipo de Estado un poco más democrático. Entonces, como que hay esta discusión dentro de lo que es el Ecuador. De cualquier forma,
esto llevaba a la necesidad de aclarar qué es lo que está pasando, o sea, cuál fue el papel del Estado en la génesis de la acción colectiva de los afiliados al Seguro Social Campesino. Bueno, el objetivo fue ese, contribuir al conocimiento del papel del Estado en la génesis de la acción colectiva contenciosa a través del esclarecimiento de la aparente paradoja entre la existencia de un modelo de seguridad social corporativista, que es el nuestro, y el surgimiento de la acción colectiva de los afiliados al seguro campesino en el Ecuador de los años 90 del siglo XX. ¿Cuál es la relevancia? Primero, usualmente inclusive todo el desarrollo de la teoría de los movimientos sociales surge cuando ya se asume que está el Estado constituido como tal, el Estado central, el Estado como tal, y se asume una exterioridad del Estado frente a la acción colectiva. Usualmente se ha dicho, sí, la acción colectiva pauta las relaciones sociales que después dan forma al Estado, pero lo otro no se ha estudiado muy bien. Entonces, de alguna forma, hay una serie de estudios, además, que han surgido en las últimas 2 décadas, en América Latina, a partir de ciertas experiencias, en Brasil mucho a partir de la experiencia del PT, en donde comienzan a cuestionar este supuesto de exterioridad del Estado frente a la acción colectiva que se supone está ubicada en la sociedad civil y que además interpela al Estado y tiene una relación contenciosa ante el Estado, tiene un tipo de repertorio usualmente contencioso. Entonces son los 2 supuestos que comienzan a entrar en cuestionamiento desde varios estudios. Dicen hasta qué punto existe la exterioridad, hasta qué punto experiencias han mostrado que gente que está en los movimientos entra al Estado y dentro del Estado actúan en función de los movimientos, entonces no hay tal separación taxativa, ¿no? Inclusive los repertorios de acción no son siempre de interpelación, hay otros tipos de repertorios. Entonces, de alguna forma, la pregunta que orienta este estudio se inserta en ese tipo de reflexiones, con una diferencia, que ellos hablan más de movimientos sociales constituidos y en este caso es qué papel tuvo en la génesis de la acción colectiva, o sea que es un poco diferente, ¿no? También, como dije, el debate sobre la relación corporativismo-acción colectiva contenciosa en el caso ecuatoriano frente a estas 2 posiciones que existen, ¿no? Y profundizar en el conocimiento del ciclo de protesta liderado por el movimiento indígena en la década de los 90 del siglo pasado, puesto que usualmente este actor fue tan relevante que a los otros no se les vio. Entonces es un poco decir, miren, aquí existió otro movimiento social que también fue muy importante y tuvo su especificidad, a pesar de que usualmente a nivel de los medios, de comunicación y todo, aparecían bastante mimetizados, ¿no? Ay, es este. Uy, ¿y ahora? Acá. Ya. Entonces, yo partí del diseño de un modelo analítico. Por aquí le puedo vincular. ¿Sí puedo vincular y sacar el modelo? ¿Habrá cómo o no? ¿Hay cómo hacer vínculo aquí? No sé si vínculo, pero sí le puedes... Tal vez llamar al modelo. Ah, ya. Después le vemos. Ya. Bueno, no importa. Entonces, a ver, para el diseño del modelo analítico yo partí de las definiciones de Melucci sobre acción colectiva, porque su definición me permitía acercarme al proceso de gestación de la acción colectiva. Melucci critica el supuesto del que, según él, parten una cantidad de teorías sobre movimientos sociales que dice que en realidad le ven al movimiento social como un hecho empíricamente dado. Y que el momento que se ve eso y se lleva a nivel conceptual, se da una especie de reificación de eso y vuelve a ser una cosa dada. Dice, son como actores que están en la escena de la historia y desarrollan su acción, todos sus repertorios de acción, etcétera, y son estudiados así. Pero en realidad no se estudia cómo se constituyen. ¿Qué es lo que hay para que ellos puedan en algún momento surgir? ¿Y qué son? ¿Son una unidad? ¿Son una diversidad? Etcétera. Entonces, porque Melucci parte de esta definición, o sea, que la acción colectiva es producto de una construcción interactiva y permanente, o sea que está todo el tiempo de ciertas orientaciones que se desarrollan en un campo de oportunidades y limitaciones sobre las metas, los medios y el ambiente en donde se da la acción, sobre este tipo de definiciones que son lo que se está negociando todo el tiempo. A eso le llama el sistema multipolar de acción. Eso es para él la acción colectiva. Y en este proceso se construye la identidad colectiva. La identidad colectiva es el proceso de construcción de la acción colectiva.
Entonces, de identidad colectiva y acción colectiva existe realmente una correspondencia biunívoca, o sea, el uno se va dando y el otro se va transformando. Entonces dice, no, hay que ver que la pregunta central es cómo está parado aquí. O sea, yo veo una movilización, la pregunta es cómo llegaron allá, quiénes están ahí, qué negociaciones se dieron, qué actores están ahí. Es eso, y no decir, ¿cómo así estos? Sí, veamos los repertorios, un poco lo que hacen las teorías del proceso político y muchas otras, que parten de que existe un sujeto. Entonces él dice, ¿cómo así llegaron allá? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces eso permite indagar en la génesis, ¿no? Ya, y él además dice, identifica en la acción colectiva dos momentos, el de la visibilidad, que es lo que vemos cuando hacen su acción colectiva pública, y el momento de la latencia. Para Melucci, la latencia es la construcción de todos los sentidos, los lazos que hacen que la gente en un momento dado salga a la calle y exprese, ¿no? Y se exprese en una acción colectiva. Y para él, el momento de latencia es fundamental. Es un momento que está ahí y que da la fuerza al momento público. Y del momento público se regresa a la latencia. Entonces, es interesante porque ahí también acota a cierto tipo de fenómenos, de todos los de la acción colectiva. O sea, para hablar inclusive de un movimiento social, habría que buscar estos dos momentos. A ver, el modelo analítico yo me suscribí a tomé elementos de diversas teorías, ¿no? Una especie de pluralismo teórico tratando de que tenga coherencia, ¿no? Una coherencia epistemológica básica. Entonces, partiendo de la totalidad, se definen tres dimensiones, una micro, una meso y una macro. La dimensión micro es donde se da el polo de latencia, que para Melucci se desarrolla en la vida cotidiana de la gente, y que es ahí donde se van generando los sentidos y todos esos prerequisitos que hacen que en un momento dado la gente decida salir a la calle, ¿no? Y la pregunta aquí era ¿por qué se movilizan los individuos? Mi pregunta era ¿por qué los afiliados o las afiliadas al Seguro Social Campesino de a pie, o sea, la común y corriente que no está vinculada a una organización, que no es parte de una organización política, que no es parte de un proyecto político grande, en un momento dado se movilizaban 600 kilómetros para venir acá al ejido y hicieron todo lo que hicieron en esa década, que no es que fue un momento, fue un periodo, siquiera del 93 al 98, que es el periodo en el que se estudia. Entonces ahí yo me remití a las teorías de la identidad de Melucci, tomé elementos del interaccionismo simbólico, ciertos elementos de la definición de cómo las personas se van definiendo a sí mismos a partir de sus relaciones de interacciones, inclusive respecto a algo, ¿no? Y en este caso al Seguro Social Campesino, cómo la pertenencia al Seguro Social Campesino hacía que ellos se vean y desarrollen sentidos entre ellos a partir de esa pertenencia. Bueno, entonces, y también del proceso político un elemento clave, porque desde las teorías del proceso político, McCarthy y McAdam hablan de los núcleos socioestructurales cotidianos de la micromovilización. Y dice que a veces estructuras del aparato del Estado inclusive pueden ser los lugares donde se gesta la acción colectiva, pero no van más allá, solo los llegan a mencionar, son esos alvéolos sociales que pueden ser desde las familias, pero también programas específicos del Estado. En el nivel meso, que de hecho es lo que clásicamente se ve como movimiento social, digamos, de acción colectiva, entonces yo utilicé las teorías del proceso político porque son las que más sistemáticamente permiten analizar eso, a través de las oportunidades políticas, los repertorios de acción, las organizaciones como son, las estructuras de movilización como tal, que nosotros hemos visto, ¿no? El nivel meso. El nivel macro, que era... Esto es desde una perspectiva en donde se entiende la realidad como una totalidad, en donde el nivel macro me permite responder dos aspectos. Uno, este movimiento en qué procesos históricos se enmarca, o sea, ¿es tributario de qué proceso histórico? O sea, este movimiento social. Y lo segundo es cómo, o sea, es muy difícil hacer una investigación dialéctica, ¿no? Eso en donde uno pueda, desde lo macro, poder construir la parte, ¿no? O sea, esta relación entre la totalidad y la parte, ¿no es cierto? Entonces, cómo yo desde la visión de la totalidad puedo reconstruir la parte como tal. Entonces, en realidad, lo macro se expresa también en quiénes son ellos. O sea, cuál es su inserción productiva. Ellos eran campesinos, insertos en economía familiar campesina. Y eso, ¿qué subjetividad genera para poder inclusive en un momento explicar por qué se moviliza? O sea, esa es la idea, ¿no? Claro que en la tesis yo le
trabajé esto y Santiago, que fue uno de los lectores, me dijo que eso parecía un capítulo aparte, esta parte de los proyectos, procesos históricos de los que se enmarcaba, ¿no? Es importante, pero fue un poco difícil articular. Bueno. Y ahora hay vínculo aquí. A ver, ahí sí ayude. ¿Le hago aquí mismo así con la mano? No creo que funcione. No hay tal. Oh, pero está al lado, le pusimos al lado, ¿no? O sea, tendré que salirme. Qué bestia. Disculpa que yo no tengo idea de cómo funciona esto. Sigue. Entonces. Ya, ahí está. Ahí. Tienes que hacerle 2 veces. Creo. Sí. Ahí ya. Bueno. Ese es el modelo analítico. Este es un... Pero no hay ni cómo subirle, pero bueno. No sé, yo pensé que esto ya caminaba solo, pero ya veo que todavía falta el desarrollo de la técnica. No, por allá sí camina. Bueno, entonces aquí está el nivel micro, este es el nivel meso y este es el nivel macro. Aquí está la acción colectiva y esa interacción con la identidad colectiva. Esto es sumamente importante porque no hay sujetos preconstituidos, se van armando en el camino. Entonces la identidad va caminando a medida que se da la acción y va transformándose, ¿no? Entonces hay el momento público de la movilización, el momento de latencia. En el momento de latencia, en el nivel micro, tenemos los afiliados al Seguro Social Campesino. Ellos tienen una inserción productiva, económico-productiva, construyen una subjetividad. Desde esta perspectiva gramsciana y que la desarrolla Kanda mucho, en donde cuando uno trabaja uno se construye también, ¿no?, la subjetividad, y tienen una experiencia histórica, un poco la categoría de E.P. Thompson en esta parte. Esto viene de quiénes son. Entonces ellos, a través de su interacción con la política pública, que es ya el seguro social como política pública, en estas interacciones que desarrollan entre los agentes de la política pública y ellos como beneficiarios del seguro social campesino, construyen sentidos y significados, se crean unos núcleos cotidianos de la micromovilización que voy a explicar después, ahí se da un involucramiento emocional y en esos espacios es donde ellos construyen, hacen el encuadramiento interpretativo inicial desde los actores, ¿no? Es decir, construyen el agravio. Frente a la amenaza de privatización de la seguridad social y amenaza de desaparición del seguro social campesino, ellos a partir de todas, de la construcción de toda esta experiencia, digamos, y de todos esos sentidos que han tenido antes, ellos leen eso de una forma y construyen el agravio que les lleva a la movilización. Entonces, en el nivel meso, de hecho, ya en un contexto de un ciclo de propuestas y en un contexto de oportunidades y restricciones, entran los otros elementos, los marcos interpretativos, los marcos interpretativos, las formas de organización y los repertorios de acción. Entonces, todas estas cosas sí sabemos que están totalmente articulados y son los que explican por qué en un momento dado surge la movilización pública. O sea, que es el objetivo, que es la pregunta central a la que responden las teorías del proceso político, ¿no? ¿Qué influye en este momento? O sea, aquí el Estado, algo que determina mucho es el régimen político, ¿no? Es lo que se vio al final, pero ya en el modelo teórico inicial sí se planteó esto, ¿no? Y aquí está el Estado. Y en el nivel macro eran los procesos históricos de construcción de hegemonía y contrahegemonía. ¿En qué es lo que estaba inserta? O sea, ¿de qué proyecto era tributaria esta acción colectiva, viéndole en el marco ya largo de procesos históricos de más larga data, ¿no? Y de hecho, la dimensión macro es complejo, pero en un enfoque medio dialéctico debería redefinir esto. ¿Qué sujetos, no? Porque se expresa en los sujetos, ¿cierto? Ya, ahora sí, doctor, usted que sabe estas cosas. Ah, ya. Ya está. Espérate, aquí no era. Ah, por aquí. Sí, espérate un ratito. Ya. Aquí. Y ahora sí. Ya. Ahora tienes que seguirle dando hasta Sí, que le doy. por ahí es. Ya. Bueno, estudio de caso, aplicación del modelo analítico descrito, la indagación empírica fueron entrevistas semiestructuradas de informantes clave que fueron afiliados al Seguro Social Campesino, líderes de las organizaciones del Seguro Social Campesino, funcionarios e intelectuales orgánicos, ¿no?
y una revisión, un documental de fuentes primarias y secundarias y una revisión de prensa. Prensa de distribución nacional, algunas locales y una prensa alternativa, solo la única que había. Entonces, ¿qué pasó en el nivel micro? O sea, bueno, primero contarles un poco esto más rápidamente. Esta es una síntesis, ¿no? O sea, el Seguro Social Campesino es un régimen del Seguro Social que tiene como beneficiarios a los pequeños campesinos autónomos. 60% pertenecían al quintil 1 y 2, de acuerdo a la encuesta de condiciones de vida del 95. Realmente son los que producen alimentos y están insertos en economía familiar campesina, ¿no? El sujeto de afiliación de este seguro es la organización campesina. Ese es un hecho central, porque eso desde el inicio genera un reconocimiento como sujetos de derecho. O sea, y ahí viene todo este planteamiento de Bourdieu, que desde el Estado se crean estas identidades socialmente garantizadas porque le reconocen, ¿no?, como su contraparte, como tal. El tipo es un tipo de seguro, es voluntario, por lo tanto, desde el inicio se trabajaba con los líderes campesinos y esos accedían, o sea, era voluntario el querer estar, el querer participar en eso. La cobertura familiar, una cobertura familiar, asume la definición de la familia campesina y se ancla en la solidaridad campesina. Entonces, es una política que se ancla mucho en la lógica de la economía familiar campesina, porque la definición de familia es justo la de ellos, era padre, madre, hijos y todos los que vivan en la casa y en la familia campesina estaban protegidos por el seguro campesino. Las prestaciones, salud, enfermedad, pensiones de vejez, invalidez para el jefe de familia y auxilio a funerales. Y el financiamiento, ellos contribuían una parte, era solidario porque se financia con recursos de los afiliados al Seguro General y es subsidiado porque recibe una parte desde el Estado. No tiene ningún tipo de pago adicional como tal. Es muy interesante porque este tipo de seguros para estas poblaciones que a veces apelan a la solidaridad local, en otros casos que se han dado en otros países, no han sido sostenibles porque no es suficiente esa solidaridad entre pobres, digamos, ¿no?, en experimentos más pequeños, pero en este caso entraba a articularse a la solidaridad nacional y entraba al pool de la solidaridad nacional. Entonces eso le da una característica muy particular y le permite ser sostenible en muchos sentidos. Habría que discutir un poco más de eso. La aplicación de la política tenía una fase que era la incorporación de organizaciones. Eso hacían las trabajadoras sociales, con todo un periodo en donde interactuaban con los líderes de las organizaciones que existían y solo casos excepcionales creaban otra. Y eso fue generando ellos desde ese momento hasta que ellos firmaban un convenio con el seguro. Y ellos tienen hasta ahora que donar un terreno. Los campesinos donaban un terreno para que se construya la unidad, daban su mano de obra, se comprometían al mantenimiento, eso es hasta ahora. Y entonces siempre estuvieron y hacían a través de mingas y daban materiales de la zona. Entonces el seguro daba lo demás, recursos humanos, ese era el convenio, ¿no? Y entonces en ese proceso se va generando esta construcción de nosotros. Por el tema del tiempo no puedo, hay unas citas muy interesantes en las entrevistas que surge eso, ¿no? Pero ahí también, es interesante porque es a los únicos que se les pide que donen con escrituras de un terreno para hacer la unidad de salud donde les van a atender, ¿no? O sea, a nosotros no nos piden eso, entonces ahí hay un tipo de ciudadanía que podemos ver que es muy particular, ¿no? O sea, ellos sí pueden ejercer sus derechos sociales, pero tienen que hacer ciertas cosas particulares. Pero al mismo tiempo, en esos intersticios, digamos, en donde se ven estas asimetrías, son espacios en donde se generó un sentido de propiedad. Entonces, cuando el presidente Correa decía, en el marco de esta visión tan modernizadora y con el Ministerio de Salud es el rector que define cómo tienen que ser todas las unidades de salud y todas tienen que ser iguales porque el derecho a la salud es universal, entonces las unidades tienen que tener estas características, entonces estas son unas covachas, había dicho el presidente una vez. Entonces los campesinos, cuando yo hacía las entrevistas me decían, sí son covachas, pero son nuestras. Es la diferencia, o sea, son mías. Claro, y los prestadores de salud, o sea, la gente de salud dice ahora que estoy en el seguro, dice, es increíble, a mí me sorprende porque en el ministerio ves las cosas están destrozadas al poco tiempo, pero uno va a estos dispensarios y están ahí bien conservadas. O sea, la gente cuida, ¿no? Porque tienen ese sentido de propiedad. Se ubicaban en el centro ceremonial de la comunidad. Entonces es una política que se formula anclándose a la realidad social. Es bien, o sea, logró hacerlo, ¿no? Y eso es muy interesante.
Lo segundo, ellos participaban en el aseguramiento, en la función, porque se generaba, o sea, cada organización tenía un número patronal y el líder de la organización registraba a los afiliados, registraba la entrada y salida, recuperaba todos los aportes y después se reunían varias organizaciones, nombraban una directiva y esta directiva tenía un tesorero y iba a depositar todos los meses en el seguro la contribución. Además de eso, a veces daban más dinero y con eso financiaban las cosas que necesitaban, que faltaban medicamentos, que necesitaban hacer un área más amplia para que hagan las reuniones en función de las necesidades, lo hacían y así, ¿no? Pero también fueron los fondos que en un momento dado financiaron la movilización. Era poquito, pero iban acumulando. Y se genera ahí toda una trama, desde lo más micro, una trama de organización, desde lo micro hasta niveles un poco más amplios. Y eso sucede por la participación del aseguramiento, ¿no? Una de las líneas que se plantearon en los últimos años bajo Richard Espinosa fue plantear que se afilien por Internet, individualmente. Eso es brutal en términos del destrozo de eso. Si eso se aplicaría sería terrible. Pero hay una resistencia, ¿no? Ellos están organizados y tienen toda esta trayectoria. Esto surgió en el año 68. Bueno, y la entrega de prestaciones también se hacía a través de un modelo de atención que tenía ciertas características. Es un modelo integral, o sea, ahí la gente, esto ha ido cambiando un poco, pero en general se hace cargo de todas las cosas que van más allá de la atención a la enfermedad. Entonces, que del saneamiento, que de la nutrición, hicieron huertos familiares, con diversas iniciativas en diversos lugares, integral, o sea que asume todo, desde lo que llamamos en salud promoción, o sea, desde lo que se hace con la gente sana, hasta lo que se hace con la gente enferma, con los que hay que rehabilitar, se hacía todo. Segundo, era bastante continuo. A pesar de que habían médicos itinerantes, tenían durante muchos años en el periodo de estudio auxiliares que vivían ahí y que eran muchas veces parte de la comunidad. Ellos reclutaron auxiliares de las propias comunidades, hicieron cursos con diversas universidades, les formaron y eran gente de la comunidad o gente que iba a vivir, porque están en lugares alejados usualmente, entonces vivían ahí. Y los médicos itinerantes estaban en esos puestos durante 15 años, 20 años, la población era cerrada, es un grupo de población que va a esa unidad y le conocen. Entonces a mí me decían algunos médicos, claro, yo cuando le veo entrar a una persona sé cuál es su familia, toda la historia, porque le conocen, ¿no? Entonces eso genera una serie de aspectos, ¿no? Y era integrado, esto es algo sumamente importante. O sea, ellos podían ser referidos a la red más compleja del seguro. Entonces accedían y la referencia era acompañada por una figura clave que había en ese equipo, que eran los trabajadores sociales. Entonces las referencias se daban y se seguía al paciente, no como en el ministerio que le daban el papel de referencia, vaya a Eugenio Espejo. La persona no llegaba probablemente, en este caso sí le mandaban a la Checam, a la Andrade Marín, le mandaban desde la comunidad más lejana, pero había un seguimiento desde las trabajadoras sociales, los propios seguros de las coordinaciones de las ciudades más pequeñas. Yo hice el internado en el Andrade Marín, yo recuerdo, llegaba paciente del seguro campesino, sí, sabemos que llega, o sea, sabíamos que llegaba y entraba. Entonces superaban las barreras de acceso, especialmente de montones de barreras que hay, ¿no? Económicas, culturales, hay una discriminación, hay estudios sobre eso, y en este caso, entonces ellos se sentían súper privilegiados, porque decían, sí, nosotros llegamos a que nos resuelvan todo, y llegamos, no como en el ministerio, porque ahí siempre comparaban con el ministerio que tenía una crisis terrible en ese periodo, ¿no? Entonces esto fue altamente valorado, porque si en una comunidad habían 3 casos de cosas graves que se habían resuelto, quedaba en la memoria de la comunidad, altamente valorado, porque era eso o nada. Entonces, esto fue muy importante. Y bueno, súper participativo, porque ellos participaban en todo, en la planificación, sabían dónde estaba el médico, controlaban, o sea, toda una planificación participativa, siempre se hacía con la gente. Entonces, este modelo, digamos, un modelo de atención que nosotros llamamos en salud, con estas características, además del diseño propio de esta forma de aseguramiento, ayudó muchísimo. Ya. Ahora, ¿qué pasó? En ese contexto, eso se dio, o sea, más o menos para el año 93 existían más o menos sobre los 850,000 afiliados y existían más o menos unas 2.600 organizaciones a nivel nacional. Entonces era una trama. Además de esto no era aislado,
Esto estaba articulado a la organización que que existía ya en el campo, que es lo que yo logro estudiar al hacer el seguimiento de las estructuras de organización. ¿Cómo se ancla? Ellos se anclan en las organizaciones previas de las luchas que se dieron en el campo, unas por la tierra y otras en los proyectos de desarrollo de los años 70. Entonces, se articula y le potencia, ¿no? Entonces es toda una masa. Entonces, la amenaza de privatización de la seguridad social, ellos dicen, era una expropiación de algo que les pertenecía a ellos, ¿no? Entonces ahí vemos este tema de la ética de la subsistencia de James Scott. Este servicio se había incluido en aquellos aspectos fundamentales para su reproducción social y el rato que les quitaban, desde la ética esta de la subsistencia sentían como una cosa que no podía ser, o sea, algo que amenazaba su propia reproducción social y que pasaba el límite de lo tolerable. Y eso hacía que ellos se puedan movilizar, porque esto pasaba el límite de lo tolerable, ¿no? Era la negación de un derecho y una injusticia que amenazaba su reproducción social, no solo amenazaba su capacidad de resolver sus problemas de salud, enfermedad, es decir, hasta de morirse, sino también a la propia organización y los propios nexos de solidaridad. Entonces, ahí estamos, explica muy bien todo esto, tanto las propuestas de la ética de la subsistencia de James Scott, como todo lo de la economía moral de los pobres de E.P. Thompson, que se ve claramente eso como lo que explica la movilización de esta gente de a pie, que agarra a los hijos, se mueve 600 kilómetros y viene aquí a movilizarse, ¿no? Identificaron el oponente, que eran los gobiernos de turno, y la única alternativa, la movilización. Grupos excluidos del sistema político, grupos que no tienen otra forma más de expresar su inconformidad, ¿no? Ahora, cuando yo reconstruyo todo el nivel meso, que es la parte pública, yo identifico 3 momentos en eso. Una de predominio en su relación con el Estado, que es el tema que me interesa. Predominio institucional, otra fase de transición hacia la autonomía del actor, que yo les llamo, y tercero, la participación ya en la política institucional. La metodología que yo utilicé fue el analizar ciertas acciones emblemáticas de los periodos, porque si no hubiera sido súper grande. O sea, revisé todo, pero ellos participaron, hicieron muchas acciones, pero algunas emblemáticas que eran típicas de un periodo son las que les estudié a fondo. ¿Y cuáles fueron las acciones públicas de los afiliados que yo estudié? Son estas. Son las acciones públicas que los afiliados del Seguro Social Campesino protagonizaron a nombre de su pertenencia a este régimen de seguridad social, porque ellos estaban muy cerca del movimiento indígena, participaron en muchas otras movilizaciones, entonces había que acotar. Entonces, metodológicamente se hizo eso. Entonces, ahí yo fui analizando cada uno de los elementos que plantea las teorías del proceso político. Entonces, primero, las estructuras de movilización o las organizaciones de los afiliados. Habían 2, la Federación Única Nacional de Afiliados del Seguro Social Campesino y la Confederación Única Nacional de Afiliados del Seguro Campesino. Estas 2 fueron las que se organizaron, que ya son, digamos, las nacionales. ¿Cómo fue el proceso de organización de esto? ¿Cómo surge la Federación Única Nacional? Entonces, algo que se ve, y es bien interesante porque es medio parecido a lo que Valeria Coronel describe en los años 30, ¿no? Por un lado, la FEUNASC es vinculada al Partido Comunista Marxista-Leninista. El Partido Comunista Marxista-Leninista tenía la UGT y por eso promueve la formación del Sindicato Nacional de Auxiliares de Enfermería del Seguro Social Campesino. Desde esta instancia, ellas trabajan en las organizaciones de los afiliados para generar la formación de la FEUNASC en 1968. Pero también a través del trabajo que ellos hacen del Partido Comunista, a través de las organizaciones campesinas que ellos tenían, del Frente Campesino de ellos. Entonces tenemos un partido político de izquierda que actúa desde fuera, actúa a nivel del Estado en un contexto, en un régimen político que permite la sindicalización de los trabajadores y empleados públicos, que eso es una característica de los años 90 y es uno de los objetivos de los proyectos neoliberales de destrozar, y lo logran destrozar en el año 98. En este momento la situación es totalmente distinta, esto no existe. Ese es, por ejemplo, un factor súper interesante, ¿no? Entonces, había este contexto, estos sindicatos además contaban con recursos, tenían, bueno, en el marco del contrato colectivo, tenían una serie de condiciones para poder dedicarse a la actividad política, ¿no? Entonces, ellos hacen esto. Y por otro lado, esta política pública, o sea, el Estado actúa a través de esta política pública que les describí, que genera esta trama organizativa de los afiliados. Entonces, estos 2 constituyen en mucho
en esta línea, a mi modo de ver, desde lo que yo revisé, es un estilo de direccionamiento político bastante desde el centro del partido, ¿no? Que dirige a sus miembros, entonces da las directrices. Entonces el centro del partido como tal, los miembros del partido apoyaban a sus cuadros, que también son gente muy vinculada a la lucha campesina, que entran a dirigir estas organizaciones de afiliados y construyen la FEUNASC. Después de construir la nacional, ellos generan las otras, las más pequeñas. O sea, va en ese sentido. En el caso de la CONFEUNASC, que esta tiene un proceso totalmente distinto, ahí también algo que fue muy interesante lograr reconstruir es que también existió una izquierda específica que estuvo ahí, y yo creo que en ese sentido este estudio a mí me permitió ver un poco cuál fue el rol de la izquierda de los años 80 y 90, ¿no? O sea, una izquierda que tiene un papel muy importante en la defensa contra el neoliberalismo, ¿no? Que es una izquierda radical. En las entrevistas todos me hablaban de los compañeros, no sé qué, pero nadie quería decir nombres, cosas, era medio así, fue como ir haciendo un rompecabezas, ¿no? Y claro, es la izquierda radical que está articulada inclusive al movimiento Alfaro Vive y a otros movimientos radicales armados que en su momento quisieron desarrollar un frente militar rural y trabajan a nivel de las organizaciones campesinas, y después de eso, cuando llega el año de los 90, deciden dar un giro y deciden entrar a la lucha democrática como tal. Pero todo este esfuerzo, que es no solo ese grupo, que es el que se pasa unos 10 años en el trabajo ese más o menos, sino también sumado al trabajo anterior de las comunidades eclesiales de Beace, bajo la teología de la liberación, y de otros partidos de izquierda diferentes, no necesariamente estos que tenían esta línea más, digamos, más radical como tal. Todo ese acumulado ayuda, pero es esta izquierda radical la que hace una acción de incidencia en las organizaciones campesinas existentes, ¿no? Y también a nivel de la CONAIE, de la FENOCIN y de la Cuarunari. Entonces, desde estas organizaciones campesinas comienzan a generar las coordinadoras provinciales campesinas. En el 92 se genera la Coordinadora Nacional Campesina. En ese momento ya se da el primer paro nacional campesino de los afiliados al Seguro Campesino en el 93, y es tan importante el efecto que tienen porque logran parar todo el país, que ellos deciden entrar en las organizaciones del seguro y generar las federaciones provinciales cantonales. Después de eso, en otro momento, hay otro momento importante en esta etapa pública, que es el triunfo de la consulta popular de agosto del 95, cuando gana el no, se hace un plebiscito frente a la privatización de la seguridad social y gana el no. Entonces, en ese momento, después de eso, como fruto de eso, se constituye la CONFEUNASC. Lo interesante de esto es ver cómo se va relacionando el desarrollo de la acción colectiva con el propio desarrollo de las estructuras de movilización. En términos teóricos, ¿no? Se va viendo. Las experiencias que van dando elementos para que las estructuras de movilización vayan constituyéndose. En este caso también eran equipos, vuelven a operar los mismos elementos. En la posibilidad de sindicalización de empleados y trabajadores públicos genera el Sindicato Nacional de Trabajadores del IES y de los sectores estratégicos que en este periodo luchan contra la privatización, hacen alianzas con todos estos sectores y ellos apoyan mucho a la construcción de la CONFEUNASC. Y por otro lado, equipos operativos del Seguro Social Campesino críticos a la línea política de la FEUNASC, más vinculados con el Partido Socialista, muchos de ellos inciden sobre también las organizaciones que existían ahí, esa trama que generó el Estado, y llegan al final a construir primero las federaciones provinciales y cantonales y después la nacional. Bueno, es más o menos esto, ¿no? Bueno, de ahí ya voy a ir rapidito, pero a mí no se van a cansar. Estos son los 3 momentos, y lo que se va viendo, voy a pasar bien rápido, es cómo en el primer momento el papel del Estado es mucho, de los miembros, digamos, institucionales es muy importante, por quienes convocan, es los funcionarios del seguro, también las organizaciones, pero el papel de los miembros del programa del Seguro Social Campesino es relevante, ¿no? Lo hacen también a nombre de una autonomía del IES, que era real en ese periodo, y también obviamente con los sindicatos del propio IES, ¿no? La organización la hace la hace gente del Seguro Social Campesino, los directivos, funcionarios, equipos operativos, hay las organizaciones de afiliados. La FEUNASC organiza a nivel local en el área de su influencia. Pero ¿cuál es la base? La activación de esos núcleos socioestructurales cotidianos de la micromovilización. Esos son los que
como que se activan, ¿no? Y se activan como una red y generan la movilización nacional. Bueno, los repertorios de acción muy parecidos al del movimiento indígena que lo reproducen, ¿no? O sea, bloqueos de carreteras, marchas, presiones a nivel de los órganos de gobierno, etc. En este momento la vocería son las autoridades del Seguro Campesino, dirigentes indígenas, siempre muy cerca del movimiento indígena, líderes de organizaciones de trabajadores y empleados del IES y el presidente del FUT, porque claro, es un ciclo de movilización, ¿no? Es un momento en que se comienza ya a activar con fuerza, pero aquí no se le visualiza a este sujeto, está bastante mimetizado y el papel del Estado, digamos, como que es más grande, ¿no? Inclusive ¿y ahora? ¿Dónde está? Acá. Pues que ya le vi, se estaba matando en la risa. La segunda fase, yo les llamo de transición hacia la autonomía del actor, que va del 93, o sea, ahí yo estudié ese paro nacional campesino del año 93 como la acción emblemática. En esta segunda fase va del 93 al 95. Ahí hay una fase en donde participan en muchas movilizaciones diversas, pero hay un hecho fundamental que es toda la campaña que hacen por el no ante la consulta popular del 95 y en donde se ve una diversidad de repertorios de acción. Más allá de la confrontación violenta hay una serie de cosas, ¿no? Y la característica de esto es que a raíz de lo del paro del 93 es como, bueno, por un lado ya vimos que eso incide mucho en la constitución de las propias estructuras de organización de este movimiento, pero por otro lado también la visibilidad de la fuerza que tienen los afiliados al Seguro Social Campesino, porque no son solo en poblaciones indígenas, es en todo el país, porque está también en la costa, está en la sierra. Dos provincias claves para esto son Manabí y Azuay, que son poco indígenas, son las más fuertes en este movimiento. Entonces pasa a ser muy atractivo para los actores políticos, entonces entran a apoyar, la CONAIE entra y se abre un campo de alianzas más grande. Entonces, bueno, aquí vamos viendo que poco a poco la convocatoria son las organizaciones del seguro en el marco de espacios de coordinación con otros actores. Bueno, vemos los repertorios de acción y la vocería pública, líderes del movimiento indígena y de organizaciones de los afiliados. Comienza a vérseles ya con su especificidad. La campaña por el no en la consulta, ¿quiénes manejaron esto? La Coordinadora de Movimientos Sociales, la CONAIE, FENOCIG, Cuarunari, Sindicato Nacional del IES, y hacían asambleas locales de afiliados del seguro con acciones pedagógicas convocadas por los dirigentes del Seguro Social Campesino en coordinación con el Sindicato Nacional del IES y equipos operativos y trabajadoras sociales del Seguro Campesino. En este caso hay un apoyo de toda la institución y se hacen acciones pedagógicas. Era muy interesante en las entrevistas porque decían la gente no sabía leer y escribir. Entonces les teníamos que enseñar cómo poner no. O sea, eso es todo un proceso así muy rico, ¿no? De lo que ellos viven con las organizaciones y se van a todos estos núcleos del número patronal para trabajar con los afiliados por el no. En los dos momentos siempre activación de estas redes, ¿no? Y de estos equipos. Bueno, y la tercera fase, ¿qué es lo que pasó con esto? O sea, en el 95, después de que triunfa el no, realmente ahí hay una experiencia que inclusive Augusto Barrera también la menciona, pero que marca mucho tanto al movimiento indígena como a los afiliados, que es eso de que si ganamos un plebiscito podemos ganar una elección. Medio así se les abre el espectro. Y ellos, el grupo de la CONFEUNASC, especialmente porque la FEUNASC está vinculada a otra línea política, la CONFEUNASC conjuntamente con la CONAIE son dos de las organizaciones que constituyen Pachacútec. Entonces la creación de Pachacútec genera otra condición, ellos comienzan a entrar en la política institucional. Ahí yo estudié la incidencia en la Asamblea Nacional del 98, porque es como el cúlmine de ese periodo, ¿no? Es un periodo de lucha grande. Y ellos ahí articulan distintos repertorios. Por un lado la movilización, que fue muy fuerte, y por otro lado todo lo que era incidencia a nivel de la propia asamblea. A diferencia del movimiento indígena, que
lo que ellos privilegiaron fue la negociación a nivel de la Asamblea. En cambio, el Seguro Social Campesino en ese momento se separa del movimiento indígena en términos de estrategia y articula las dos cosas. Al final, bueno, también los funcionarios del Seguro Social entran, o sea, esto es toda una aglutinación, ¿no? Es muy rico el proceso, se aglutina muchas fuerzas, pero al final ellos establecen como una huelga indefinida, un paro indefinido, el día en el que se comenzaba a tratar el tema del capítulo de la Seguridad Social. Entrevisté a algunos asambleístas del momento y decían, y ellos describían justo los que fueron claves para que no gane la privatización, que son asambleístas de la democracia popular, que por cosas de la vida estuvieron en esas listas, pero que no eran de partido, eran cuadros del partido de antes, ¿no? Uno de ellos, David Carbonell, que era un médico, y él decía que estaba sentado y le ponían unas velas atrás y le decían, usted es para que se inspire porque usted tiene que tomar conciencia del daño que va a hacer si nos quitan el seguro campesino, decía, y ellos eran gente sensible porque este médico había trabajado en la Amazonía, entonces decía, claro que se conocía pues a los afiliados del seguro campesino, o sea, ¿cómo iba a decir que ellos contra la directriz del partido votan en contra? Y son 3 votos, me parece, de la democracia popular que hacen que no gane la privatización de la seguridad social. Es tal el golpe para los que dirigen eso, entre esos Osvaldo Hurtado, que se levanta y pone su renuncia a la presidencia y dice, renuncio porque yo he venido acá por un acuerdo que teníamos para impulsar una reforma a la seguridad social. Y como no se ha cumplido el acuerdo, renuncio a la presidencia y se sienta como un asambleísta más, ¿no? Sale Osvaldo Hurtado y el vicepresidente, que era social cristiano, ¿no? Me parece que Santos, y hay otro que es del FRA, esa era la alianza, el FRA, Social Cristianismo y Democracia Popular. A lo largo de todo el periodo que se ve, ¿no? Que siempre actúan juntos. Entonces el social cristianismo abandona, ellos se van de la asamblea. Y entonces el del FRA le sustituye a la presidencia, ¿no? Y ese día, pero fue así terrible, porque para eso es lo más importante de la privatización de la seguridad social, y ese momento no logran hacer. Ahí el papel de Julio César Trujillo es relevante. Es maravilloso leer esas actas, ¿no? De cómo se va dando todo el proceso, y claro, la gente afuera, los empleados del Seguro Social salieron en buses todos y se pararon en Sangolquí, estaba tomado el país, y llegando, otros se declararon en huelga de hambre. Lo interesante es que ahí, por ejemplo, la gente de la FEUNASCI, de la Confeunás, son políticamente, no son pues tan amigos, ¿no? El uno el MPD y el otro tenía otra línea. Entonces ahí se ve lo que Melucci dice, o sea, ¿qué es el movimiento social? Es una expresión en donde estas distintas corrientes de un momento dado confluyen. Estuvieron hasta enfrentamientos, pero en ese momento confluyen en torno a un objetivo y se hacen negociaciones, ¿no? Y logran sumar y aparece como una sola cosa, pero en realidad es un espacio donde hay un montón de negociaciones de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, ellos logran pues introducir por primera vez el Seguro Social Campesino en la Constitución y pasa y gana esta idea ahí en la Constitución de una seguridad pública obligatoria, de un seguro social público obligatorio universal, que es con lo que nosotros llegamos pues al siglo XXI, ¿no? Bueno, ahí yo describo todo esto. Ahora, otra vez, acá. Entonces, la primera conclusión es esto, ¿cuál es el papel del Estado en acción colectiva? Entonces, nosotros vemos que es un dibujo en donde vemos más o menos el momento de latencia, el momento público. Es central. Este movimiento se gesta en interfaz Estado-sociedad, ¿no es cierto? Es lo que vamos viendo. Y la inclusión corporativa, que es una inclusión de organizaciones, de corporaciones, en la política pública, más un modelo de atención participativo, genera esta trama organizativa que son los núcleos socioestructurales cotidianos donde se gesta la micromovilización. Esto es permanente. Sin esto, de acuerdo a la teoría de Melucci, no existe la acción colectiva, no se da. Porque en estos espacios se generan los sentidos. Es lo que le explica a uno por qué una persona, vuelvo a decir, se camina con el hijo encima 600 kilómetros para venir a Quito. O sea, debe haber un móvil importante y eso no es algo que se improvisa, es algo que se va construyendo, ¿no? Y por otro lado vamos viendo cómo en los 3 momentos, digamos, el papel protagónico de los miembros, digamos, del Estado, que eran los funcionarios del IES, todo este tipo de gente, cada vez va siendo menor. Porque es como que el movimiento va a cada vez ahí sí, como a pesar de su anclaje estructural
en el Estado, se va autonomizando y metiéndose en la sociedad y va haciéndose cada vez más independiente y más bien en el marco de las alianzas, inclusive con los sindicatos del IES, pero ya en el marco de alianzas desde la sociedad. O sea, ya no convocan los funcionarios, ya van tomando la propia vocería y va identificándoles mucho más, ¿no? Yo coloco aquí la organización porque las organizaciones de base de las estructuras de movilización son estos. Las de primer grado. Después las zonales y provinciales de segundo grado y las de tercer grado son las organizaciones nacionales. Entonces, este es un movimiento que se gesta en esa interfase entre Estado y sociedad que me parece muy importante. Bueno, está ahí, ¿no? Y la otra cosa es que se ve bien esta relación entre acción colectiva e identidad colectiva. O sea, ¿cuál es la identidad colectiva aquí? Aquí son parte de eso los funcionarios del IES. Del Seguro Social Campesino, los auxiliares de enfermería. Hasta en ese sentido, ¿quiénes son los que construyen esta identidad colectiva? Se va transformando. ¿Quiénes son? Y los que están en este momento ya son otros. Entonces se va transformando, aunque mantienen algo que les define en esto, que es ser afiliados al Seguro Social Campesino. Una dimensión identitaria que es un denominador común más amplio que el ser indígena, el ser montubio, el ser no sé qué, convocaba, esa era la fuerza, les convocaba. Y ahí se ve cómo las distintas facetas de la identidad, en este caso, se expresan en un momento dado y en un momento dado van a la lucha por la ley agraria en el año 94, adscritos, digamos, a su identidad como campesinos indígenas, digamos. Pero en otros momentos todos se mueven como afiliados al Seguro Social Campesino. Entonces, no existe una identidad preconstituida, se va haciendo la acción colectiva y la identidad en esa relación biunívoca que plantea Melucci. Bueno, entonces, el papel del Estado fue relevante tanto para la génesis del momento de latencia como para el desarrollo del momento público. En función del papel del Estado, se ven estas tres fases. Los hallazgos ratifican la necesidad de revisar los supuestos de exterioridad del Estado y el de necesaria confrontación con el Estado, porque ahí vemos que no hay tal, o sea, hay ciertos momentos de colaboración, hay una diversidad de repertorios, ¿no?, que estructuran, lo del campo, lo que les planteé, ¿no?, respecto a estos dos supuestos que hay que revisar. La incidencia de las organizaciones políticas de izquierda fue muy relevante en el desarrollo de la acción colectiva contenciosa de los afiliados al Seguro Social Campesino durante este periodo. Valeria Coronel, cuando analiza el origen del Estado Social ecuatoriano, encuentra la misma triangulación. Organizaciones de izquierda, Partido Comunista activando a lo que fueron las comunas indígenas de los años 30 y 40, Partido Socialista dentro de las instituciones del Estado, específicamente el Ministerio de Previsión Social y Trabajo, defendiendo una legislación que permite el reconocimiento de estas organizaciones como tal, ¿cierto?, y las organizaciones. Entonces, en esa triangulación es como ellos logran en ese periodo, según demuestra Valeria, una serie de avances en la lucha por la tierra especialmente. Entonces, se describían estos espacios corporativos, que eran las comunas de ese momento, estos espacios como lugares en donde antes de ser reconocidos sus derechos políticos había un tipo de ejercicio de derecho político, que antes de ser reconocido el derecho político para poder votar, ¿no?, porque eso en esa época no había, pero ya eran espacios de educación política, de ejercicio del derecho político. Entonces, no es solo un lugar en donde se ejerce un derecho social, sino en donde también se va ejerciendo un tipo de derecho político. Eso plantea Valeria y a mí me parece medio parecido a esa triangulación que se dio aquí, la izquierda fuera, sectores progresistas adentro y las organizaciones de los afiliados, o sea, medio parecido. Este modelo de corporativismo societal de carácter democrático que permite que estos sectores hayan tenido una incidencia fundamental en un aspecto central como es la ley, los lineamientos básicos de la seguridad social ecuatoriana. Ellos, por la vía formal de los partidos, no tienen cabida, ¿no? O sea, no tenían un espacio real ni efectivo. Entonces, ahí viene esta discusión de qué corporativismo hablamos, cuando en el mismo seguro social existe el otro modelo de corporativismo, que Lanzaro habla del regulacionista, eso yo discuto un poco en la tesis, en la parte macro, que es el modelo de esta representación tripartita, en donde está el delegado de los empleados, el delegado de los afiliados y además el representante del gobierno, que es lo que ahorita existe, ¿no? Y en donde Lanzaro dice que en realidad es una extensión de lo que es el sistema político como tal y en donde lo que se hacen son un montón de negociaciones, de intereses. Es lo que uno ve en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la práctica.
con el agravante que en este momento solo está la silla de los empleadores. La otra representación no está efectivizada. Entonces, ese es un modelo, y ese modelo nunca generó acción colectiva. En cambio, este otro modelo sí generó acción colectiva en el mismo instituto. Entonces, yo planteo que existe un Estado social dual, probablemente. Entonces, no se puede hablar de el corporativismo como una sola cosa, habría siempre que tipificar y ver de qué hablamos, de qué corporativismo. Como dice Ospina, cuando existen planteamientos como que vamos a eliminar todas las formas corporativistas porque son perversas, entonces hay que generar un derecho universal a la salud, en el caso nuestro, en donde es el individuo el que tiene el derecho, entonces vamos a romper estas organizaciones, se van a afiliar por internet individualmente, porque soy yo el ciudadano como tal. Entonces Ospina dice, claro, es que habría que buscar pues quién es el ciudadano totalmente, ¿cómo se dice?, aséptico, que no tiene interés, que no tiene familia, que no tiene ni amigos, que no tiene nadie para que represente el interés general o interpele al interés general. O sea, son unas cosas que no existen, porque en realidad quienes siempre están organizados son los sectores dominantes, ¿no? O sea, las élites empresariales no necesitan mayor auspicio del Estado para organizarse, ¿no? Están ahí corporativamente en una silla en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el Consejo Superior, tienen una silla y están sus intereses, ¿cierto? Y los otros, pero sí se dan esas negociaciones en este modelo de corporativismo que Lanzaro llama regulacionista, que es bien complejo. Pero este otro, para mí, es un corporativismo societal que se inscribe en una corriente bastante democrática. Entonces, bueno, la acción colectiva de los afiliados se enmarca en la categoría movimiento social según la definición de Melucci. Fue específico y diferente del movimiento indígena, que sí se logra visualizar esa particularidad. Y el presente estudio muestra un caso de corporativismo societal inscrito en una tradición surgida con el Estado social ecuatoriano en la década de los 30, que permitió a los sectores subalternos de incidir en el tipo de Estado e integración social con la que llegaría el Ecuador en el siglo XXI.